Ya, entonces lo que estoy diciendo otra vez es que en el deber, la segunda parte, lo que pedía es que obtengan una función derivada, ¿ya? No van a obtener esta función derivada, que es la que se obtendría usando los métodos analíticos, que es, digamos, en pocas, a la función, sacar el límite de esta función cuando la variable independiente tiende a cero, ¿sí? Entonces yo sacaría el límite de f de x cuando x tiende a cero y así obtengo que la derivada de esta función es esto de aquí. Eso es a lo que me refiero con máquina matemática, porque esto de aquí es como una máquina abstracta que recibe valores, los que corresponden a la variable independiente y me devuelve valores, los que corresponden a la derivada de la función. Ya, y esta ecuación lo obtengo de manera analítica. Yo quería que obtengan una ecuación parecida, pero de manera numérica. ¿Cómo? Basándose en los valores de las derivadas obtenidos en las diferencias finitas. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay una diferencia entre tener el valor de una derivada y entre tener la derivada, ¿ya? ¿Por qué? Porque, digamos, esta es la función, la derivada es de esta ecuación, por decirlo así, y los valores de esta derivada para cuando x es 0 es 0, el valor de esta derivada cuando x es 1 es 2, y así, eso. Entonces, lo que nos da nuestro método de diferencias finitas es valores de nuestras derivadas, pero cercanos a los que obtendríamos analíticamente. Entonces, eso estoy diciendo. Por ejemplo, ustedes usan el método de diferencias finitas cuando la variable independiente es cero. Entonces, si ustedes, por ejemplo, usan el método de diferencias finitas central, lo que obtendrían es un valor no cero, sino 0 punto algo, algún valor cercano a cero. Ya, si es que ustedes usan el método de diferencias finitas, por ejemplo, van a obtener 2.1 cuando el x es 1. ¿Qué quiere decir? Esto ya que cuando su variable independiente es 1, el valor de la derivada evaluada en 1 aproximadamente será 2.1. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que expliqué en ese video. Ya hice una tabla donde comparaba las derivadas obtenidas analíticamente, tipo estas, los valores de las derivadas obtenidas analíticamente con los valores obtenidos a través del método de diferencias finitas. Ahora, lo que yo les estoy diciendo es que miren, ¿qué tal si ustedes generan una función como esta? Es decir, la función derivada, una función aproximada a la función derivada hallada analíticamente. Esa es la función derivada hallada analíticamente. ¿Cómo se aproximarían a tener una función de este estilo? Pues miren, con ajustes. ¿Por qué? Porque en esta tabla le hacen caso, digamos, de estos valores, ¿ya? Entonces, al rato que ustedes dibujan estos valores, este de aquí con este de aquí, no sé, en un plano cartesiano, este de aquí con este de aquí, entonces esto va a corresponder a ciertos puntos donde está, digamos, este eje sería la variable independiente y este eje de aquí sería los valores que van obteniendo de la derivada, ¿sí? Entonces, el rato que ustedes ajustan estos puntos con una curva, esta curva, la ecuación de esta curva va a ser una ecuación cercana a la información que va a tener esta ecuación de aquí, ¿ya? Eso es lo que yo decía. Entonces, ahora sí, está más claro, no sé. O les confundí, pero manifiéstense ahora sí. A ver. O escriban o levanten la mano. Ya, pero ya si entendieron eso, eso era lo único que quería ya. Lo que yo decía es que miren, ahí en el video estaba una función derivada obtenida analíticamente de este estilo. Lo que les decía es dibujen esa función y dibujen la función que obtuvieron con el método de diferencias finitas haciendo este ajuste y vean si se parecen o no. Ah, ya, es que para el ajuste lo que uno tiene que ver es la tendencia, ¿ya? Si todas las funciones, David me está preguntando que si él podía generar la función de ajuste usando una combinación lineal. En mi caso, lo que quiero decir es que en general, cualquier función puede ser escrita como una combinación lineal. Eso. Porque una función es un vector y todos los vectores pueden ser expresados como combinaciones lineales. Un vector en el sentido de un elemento de un espacio vectorial, donde un espacio vectorial es un conjunto de entidades matemáticas a las que se les dota de dos operaciones, donde estas operaciones tienen que cumplir con 10 propiedades. Y así, digamos, en general, el mundo de las flechas donde trabajamos es un caso particular de estos espacios vectoriales y las funciones es otro caso de estos espacios vectoriales y pues sí, cualquier función puede escribirse como una combinación lineal. Lo importante es que la función con la que hayan tratado de ajustar estos datos sea una que tenga la tendencia de los datos que obtuvieron. En este caso era lo máximo que podían hacer.
no tienen otra restricción o otra condición que hacer cumplir para generar un ajuste. Digamos, puede ser que tenga su problema, Sebastián, ya te hago caso, ¿ya? Puede ser que tengan un problema en el que, digamos, tienen una restricción más dada por su problema, que por ejemplo solo usen polinomios o combinaciones lineales de polinomios para ajustar sus puntos, ¿ya? En este caso no pueden usar, digamos, funciones trigonométricas o combinaciones lineales de funciones trigonométricas, sí podrían hacer eso, ¿ya? Si la función que les di estaba mal, no pasa nada. A mí lo que me interesaba era que hagan el ajuste con esto ya. Y el otro era por si es que, digamos, la función que les di estaba buena, entonces iba a acercar el gráfico al gráfico que ustedes obtengan. Es decir, no me acuerdo bien ya ahorita, si la función que estaba en esa parte de la pizarra es en efecto la que producía, digamos, la derivada analítica del problema que estaba analizando ya. Si no era, entonces ya nada, no pasa nada. A mí lo que me interesaba es que hagan el ajuste sobre estos puntos, ¿ya? Porque es algo que suelo usar en las exámenes, ¿ya? Les pido que obtengan por el método de diferencias finitas de estos pares ordenados y después ajusten para que encuentren una aproximación a la función analítica derivada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen lo que les mandé en el deber, es decir, toman los pares ordenados variable independiente, digamos X en este caso, y variable dependiente, los valores de la derivada de una función, y ustedes ajustan eso, la gráfica que ajustó esos datos va a corresponder a una ecuación o una máquina matemática correspondiente a la derivada numérica de la función que tienen. ¿Sí? Pero ahora sí les respondo a las otras personas que me están escribiendo. Entonces, un ratito, déjenme leer, ¿ya? Ya estoy grabando. Dice que hizo una regresión y que todo está pepa ya. Entonces Sebastián, de ley, entonces la función derivada que estaba ahí no estaba bien, si es que piensas que todo estaba muy, tus datos alejados de esa función derivada, ¿ya? Ya le reviso al video después de que acabemos de esto para ver si es que en efecto estaba errada la función derivada que les di, que estaba ahí en la pizarra, ¿ya? Suponía que esa función derivada tenía que ser la que se halló analíticamente, ¿ya? Entonces, si estaba mal, no pasa nada. O sea, lo que me voy a fijar es en que hayan hecho el ajuste sobre los valores que obtuvieron en el método de diferencias finitas. Eso. Ya. Entonces, sí, puede ser que la función que estaba ahí puesta, en efecto, como ustedes mencionan, no era la que en realidad nos daba la derivada de la función que estaba trabajando ahí, ¿ya? Entonces ya voy a revisar eso, no se preocupen. Otra vez, lo que me interesaba era que tomen estos valores y les ajusten una curva. Solo que el rato que les mandé el deber pensé que la gráfica, la ecuación que estaba ahí, correspondía a la función derivada obtenida analíticamente. Pero como ustedes me dicen que posiblemente no era, ya le voy a revisar, ¿ya? Entonces no se preocupen por eso. Otra vez, la parte del deber que voy a revisar es que hayan sacado esto y ajusten una curva a esos datos. Más preguntas, ¿no? Sí. Ya. Hasta ahí todo bien, entonces. Claro, ya les explico el proyecto, ya. Entonces, a ver, esperen un ratito. Mm, Ya, entonces me dicen que si puedo hacer más ejemplos sobre el tema. ¿Cuál tema? Sobre cualquier tema que trate. Ya, porque verán, Jefferson me dicen que si puedo hacer más ejemplos, ya. Ya, sobre el método de Taylor. Sí puedo hacer más ejemplos. Verán, ustedes ya mismo tienen como que el examen de medio módulo, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer un repaso. Siempre hago un repaso al examen y en el repaso es donde hago algunos ejercicios que son como fundamentales o bien relacionados a lo que les voy a tomar en el examen, ¿ya? Además de eso, voy a hacer una
video de resumen, digamos, tengo un video de resumen puesto ya. Ahora el otro video de resumen va a ser uno que cubra todos los temas hasta a partir del primer video hasta el examen de medio módulo, ¿ya? Para que tengan ahí más ejercicios, ¿sí? Entonces, bacán. Ahora, el método de Taylor sí lo van a usar, porque es bien simple y también tiene para ciertas aplicaciones bastante precisión o la precisión necesaria, por decirlo así, para esas aplicaciones. Pero, digamos, los métodos de Ron Ejecuta también son bastante usados y tal vez esos los vayan a usar con más frecuencia, ¿ya? Entonces, no se preocupen si voy a subir entonces esta semana un video de resumen y de ley vamos a hacer el repaso, ¿ya? Para el examen. Ahora les muestro cosas del proyecto, ¿ya? Porque me están, ya más que toda aplicación con el Octave, ya bacán, sí. Ajá, ya entonces, ya lo del Octave, sí tienen que como monearle y ustedes tratar de hacer algunas, digamos, las programaciones más fáciles, ¿sí? Entonces, les voy a mandar un deber con respecto a eso, ya, para que puedan tener seguridad acerca de cómo usar, por ejemplo, el comando if, el comando for, que son como los importantes, ¿ya? O como usar el comando while o el do, ¿sí? Entonces, voy a mandarles un pequeño deber acerca de eso, justo para que repasen para el examen, ¿ya? Entonces, bien, ¿qué me dicen? Entonces, ahorita déjenme buscarles acerca del proyecto algo para explicarles, ¿ya? Ahorita les estoy mostrando en mi pantalla un artículo de los que voy a subirles como parte del proyecto para, digamos, como parte de mis sugerencias de artículos para su proyecto, ¿ya? Entonces, algunas personas en los semestres anteriores que siguen biotecnología suelen elegir este tipo de artículos, en particular, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como leen ahí, se están usando ecuaciones diferenciales para modelar las expresiones genéticas, ¿sí? Ya, y entonces el modelo no es difícil, ¿sí? Primero hace aquí un dibujo del proceso, ¿no? Entonces, yo no soy experto en su campo. Cuando los estudiantes hacen esto, siempre nos reunimos para yo asesorarles en la parte matemática, ¿ya? Pero digamos, como que las matemáticas son generales, digamos, tienen leyes de operaciones y estructuras generales del pensamiento, ¿ya? Y cómo se les aplica eso, digamos, a cada campo particular de la ciencia, y es cuando viene la cooperación entre, entre padres, entre científicos, ¿ya? Entonces, digamos, ustedes necesitan ayuda de alguna persona que tiene habilidades en los métodos numéricos y ustedes les prestan la información en la parte de genética y juntos hacen un artículo, por ejemplo, ¿ya? Pero para eso ustedes tienen que tener al menos un conocimiento mínimo básico también, pues, de cuestiones como de métodos numéricos. Entonces, de lo que entiendo aquí, algunas genes se pasarán a hacer proteínas y otros ARN mensajero, y tanto concentración de ARN mensajero se degrada y las proteínas también se degradan. Y yo entiendo por degradación, digamos, un producto o resultado de un proceso que, digamos, ya no puede volverse a usar en un proceso, en ese mismo proceso. Tipo como cuando, por ejemplo, la energía se degrada en calor, ¿ya? Entonces, por el principio de conservación de la energía nunca se va a acabar ni a crear, sino solo a transformar. Solo que el rato que ya se degrada, se transforma en un tipo de energía que es cagado, transformarla en otro tipo de energía útil. Entonces, ya cuando todo se hace calor, es como que chuta, a ver, coge de nuevo esa energía calórica y transfórmala, no sé, en energía potencial o alguna cosa así, es como más cagado ya. Que simplemente, por ejemplo, en un proceso la energía potencial se transforma en cinética. En fin, ustedes me imagino que tienen más noción sobre este proceso genético, ¿ya? Y la cuestión es que este feedback o control me parece que, según me han comentado, ya tiene que ver con la intervención de algunas, me parece, enzimas o digamos, reguladores de las velocidades de estos procesos, ¿ya? Entonces, ¿cómo modelan eso? Entonces, digamos, toda esta parte de arriba era para o sea, todo esto que está escrito en este artículo es para indicar cómo modelarían esto, ¿ya? Entonces, en pocas, miren, fijémonos en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, este P, bueno, avisarán si no están viendo mi pantalla y estoy hablando como loco hace full, ¿ya? Entonces, ¿sí están viendo esto?
No, sí. A ver, ya en el chat me dicen algo. Ya, bien. Gracias. Entonces, esta ecuación de aquí, el P es concentración de proteínas, ¿ya? El R es concentración de ARN y acá otra vez el P es la concentración de proteínas, ¿sí? Entonces, miren, mm, mm, si ustedes solo ven esta parte de aquí, ¿ya? Lo que está diciendo es que la variación de la concentración de proteínas en el tiempo es igual o es directamente proporcional en este caso a la cantidad, digamos, me imagino, de ARN que haya. Si hay más ARN, entonces habrá más producción de proteínas, ¿sí? Entonces este L es una constante, ¿sí? En general, este L va a ser, en estos casos, van a verle que es como una especie de matriz porque digamos, poniéndolo como matriz en vez de una sola constante. Si una matriz es un ordenamiento de números, ¿no es cierto? Entonces, una matriz de 1 por 1 es un número simplemente llano, así tipo el 8, ¿ya? Entonces, el caso más particular es cuando este L sea simplemente un número. Y el caso más particular es cuando este R sea solo un número, pero el caso más general es cuando este L sea una matriz y cuando este R sea un vector. Y al final de cuentas, la idea en el fondo es que, digamos, eso, si ustedes se fijan solamente en esta ecuación, en esta parte de la ecuación, lo que está diciendo es que mientras más grande sea el ARN con el que cuentan, la cantidad de concentración de ARN con el que cuentan, pues mayor va a ser la variación de las proteínas en el tiempo, ¿ya? Y entonces este L es un factor como de creación de las proteínas, entonces acá arriba nos dicen que es este L, ¿no? Entonces, miren, aquí nos dice, um, esto, no sé, tal vez para ustedes tiene más sentido que ya saben cuestiones de genética y si no, pues para eso está el artículo para que lo lean, ¿ya? Uno de estos tiene que ver con la degradación, me parece que es el U, sí, el U. Digamos, la cantidad de concentración de proteínas va a disminuir en la medida en la que, digamos, se va degradando la concentración de proteínas que tienen. Entonces, digamos, en el tiempo va a cambiar la concentración de proteínas porque hay algunas de esas que se degradan, ¿ya? Entonces, la U, miren, justo dice que es la tasa de degradación de proteínas, ¿ya? Entonces, justo cuando ustedes llegan a esta ecuación diferencial, lo que tienen aquí es que hay cierta concentración de energías que va a cambiar debido a que se degradan. Entonces, por eso aquí está signo negativo, porque esto, la forma en la que van a variar las proteínas, porque estas se degradan, se traduce en una disminución de proteínas. Entonces, esta disminución de proteínas lo que tiene que hacer es como que quitar cierta concentración a una especie de concentración inicial que había, que está dada por esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, para las personas que escojan, digamos, este artículo, vamos a poder, el rato que conversemos, porque todos los grupos se reúnen conmigo, si quieren, antes de la presentación del proyecto, para que yo les asesore de alguna forma. Entonces ahí les hablaré de este modelo con más detenimiento a las personas que ya lo escojan, ¿ya? Pero por lo pronto ya me parece que tienen una idea general de por qué plantean este modelo, ¿ya? Entonces, aquí es la constante, la U. Sí, la L, perdón. No, la L parece ser una constante como de creación de proteínas a partir del ARN, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que yo pido? Lo que yo pido es que en este modelo, o sea, primero que escojan un artículo que tenga como modelos de ecuaciones diferenciales. Entonces, este de aquí ya, sí sirve, ¿ya? Este artículo. Y ahora lo que tienen que hacer es modificar este modelo de aquí, es decir, esta ecuación de aquí, aumentarlo, quitarle algún término. ¿Y cómo o en función de qué? Le pueden quitar o aumentar en función, digamos, de esto. Lo que suelen hacer es como que dicen, mira, este feedback de aquí, este control no está en las ecuaciones reflejado, entonces nosotros vamos a meter aquí un término. Entonces, por ejemplo, le pueden poner aquí un sumando o quitar, ¿cómo ponen? Suman o quitan un término, ¿ya? O le multiplican a todo esto por algo o alguna cuestión así, ¿ya? Entonces, ahí lo que están haciendo es modelando, ¿no? Supónganse que las enzimas lo que hacen, o bueno, este proceso de feedback, en efecto, tiene cierto control, como dice, control de feedback, ¿no? Me imagino que permitirá que no toda la ARN se convierta en proteínas o digamos, supónganse que regula la velocidad. Entonces, lo que ustedes pueden hacer ahí es hacer un cambio ya, y que esta L, que es constante, que les digo que sería un número constante, le pueden hacer variable en función del tiempo y ahí estaría como reflejada la acción de estas enzimas que regulan el proceso, digamos, o la velocidad del proceso.
Y la velocidad del proceso es aquí cómo varía la concentración de proteínas en función del tiempo. Entonces, supónganse que esta constante de aquí se va haciendo más grande en función del tiempo, o le regulan esta constante de acá y hacen que esta constante de aquí, que este número, los números que vayan aquí, sean menores en función del tiempo. Eso quiere decir que tanto su constante L como su función U, ustedes le están haciendo dependiente del tiempo y le harían dependiente del tiempo para reflejar un comportamiento que tal vez no está introducido aquí en este modelo. Entonces, la acción, por ejemplo, de ciertas, no sé, enzimas que regulen este proceso, por ejemplo, podrían ser que hacen que mientras más pasa el tiempo, la degradación de sus proteínas sea menor, la velocidad en la que se degrada sea menor. Ya supónganse que hay enzimas que hacen eso, entonces eso estaría bacán si ustedes lo ponen aquí a esta constante dependiente del tiempo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es plantear cuál sería esa dependencia explícita de U con el tiempo para que le puedan poner aquí, en vez simplemente a U, puedan poner esa dependencia explícita. Entonces voy a mostrarles mi pizarra para mostrarles a qué me refiero en particular, ¿ya? Y la cuestión es que esos modelos nuevos que ustedes obtengan y como los modelos viejos que ustedes encuentren en los artículos, esos van a estar resueltos o se podrían en general resolver con métodos numéricos. Entonces la cuestión es que ustedes tomen un método numérico para poder resolver estos modelos modificados que ustedes hacen y a su vez si es que no hay esos métodos todavía generados para el modelo que ustedes hacen, pues que ustedes propongan un método numérico, ¿ya? Y yo para eso les voy a ayudar en todo ese proceso, ¿ya? Entonces, ya, déjenme ver esto. Entonces, esta es la ecuación que estaba ahí, ¿ya? Entonces, lo que yo les digo es que, miren, bueno, ahí había otra ecuación más, ¿ya? Además de esta había otra ecuación más. Ya hablo de los datos, ¿sí? Entonces, miren, primero que nada, bueno, tienen esto así. Entonces, lo que yo les digo es esta U, pueden hacerla en vez de que sea constante, dependiente del tiempo. Entonces, ustedes pueden decir que la U, supónganse que por alguna razón, ya voy a hablar de estas razones, ustedes notan que es, por ejemplo, así, ¿no? Como E a la menos T y aquí por una constante, ¿ya? Ya. Entonces, ustedes en vez de poner la U aquí, ya como constante, ya le ponen en función del tiempo, porque miren, aquí la U está dependiendo del tiempo. Entonces aquí pondrían A por E a la menos T y aquí era multiplicado por EP, ¿sí? Entonces todo esto es la 1. ¿Ya? Entonces, ahora la cuestión es que cómo justificar esto. Y ahorita me estoy inventando, pero la cuestión es que ustedes lo puedan justificar y ahí viene lo que Sebastián dice, ¿ya? Porque Sebastián dice, oye, no necesitamos datos para poder modificar esto, ¿ya? ¿O en base a qué? Ya, entonces, miren, las ecuaciones diferenciales, como saben, tienen, digamos, soluciones donde en estas soluciones van a aparecer constantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes resuelven una ecuación diferencial y les da de resultado A por el coseno de T más B por el seno de T, alguna cosa así, ¿ya? Supónganse que esta es la solución de una ecuación diferencial, ya está Y. Y la cuestión es que cuando ustedes tienen datos, esta constante A y esta constante B se concretan, ¿sí? Entonces, lo que ustedes obtienen cuando resuelven una ecuación diferencial, es decir, ustedes pueden resolver una ecuación diferencial sin necesidad de tener como ciertos datos del mundo real, ¿ya? Porque la ecuación diferencial estaría resuelta y aplicaría a entidades abstractas, ¿ya? Deja de ser todo esto abstracto, para lo cual ustedes iban a tener, digamos, soluciones o estructuras matemáticas que reflejen, digamos, la estructura del fenómeno que están ustedes modelando, ¿ya? Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, hacen un experimento en el laboratorio y ven que, no sé, le ponen una vaina química, alguna muestra de ADN y de repente les sale un color o les da información o meten, no sé, en un espectrómetro de masas y ven rayitas y pendejadas, ¿ya? Las estructuras de todos esos procesos pueden ser analizados completamente abstractamente, ¿ya? Sin necesidad de que esa estructura sea algo que se refiera a ese fenómeno en particular del que están analizando. Sin embargo, el rato que ya hacen ingeniería en efecto, sí necesitan que esa estructura abstracta recaiga y se trate acerca de algo del mundo, que los términos de estos, este T, este Y, apunten a cosas de la realidad, ¿sí? Del mundo natural y que no sean simplemente objetos matemáticos abstractos. Entonces, ¿cómo hacen para que esta Y, este T y así apunten a cosas de la realidad? Primero hacen una ley de asignación, dicen, el T va a ser el tiempo y el Y pues va a ser, no sé, la coordenada Y de la posición, por ejemplo, ¿ya?
Entonces ahí, cuando hacen esa ley de asignación, es el primer paso para descender el lenguaje matemático a algo que habla ya de la realidad del mundo natural. El segundo paso es ya ser más específico con el experimento que trabajan, y entonces para eso necesitan tener condiciones iniciales. Cuando ustedes tienen condiciones iniciales, tienen datos acerca de qué es lo que le pasa a esta función que resuelve su ecuación diferencial para el tiempo inicial. Cuando ustedes tienen eso, ustedes van a tener algo de ese estilo, ¿no? El valor de y para el tiempo inicial t igual a 0, supónganse que es 5 ya. Entonces, una vez que tienen esta información le ingresan a esta ecuación y dicen, entonces cuando el tiempo es 0, entonces en vez de poner coseno ponen aquí 0, perdón, en vez de poner t ponen 0, en vez de t en la parte del seno también ponen 0, y dicen, cuando pasa que el tiempo es 0, entonces su y se hace 5. Ya esa es la forma en la que, digamos, ustedes ingresan esta información del mundo de su ejemplo real a su estructura general abstracta, y esta estructura funciona porque está siguiendo ciertas leyes, ya sean del pensamiento, ciertas leyes naturales que, digamos, los físicos han descubierto, los químicos, ¿ya? O los biólogos en general, ¿no? Las ciencias puras se encargan de mostrar como que cuáles son las leyes generales, y para aplicarlas al mundo concreto uno siempre necesita este tipo de información que tiene que ver con lo que Sebastián decía, ya, de tomar datos, ¿ya? Ahora, yo estoy consciente de que ustedes no tienen esos datos, así que tienen que, en vez de usar esto a través de experimentos, porque esto lo obtienen a través de experimentos. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes tienen esta ecuación, miren, el seno de 0 es 0, ¿no es cierto? Entonces, y el coseno de 0 es 1. Entonces, ¿qué es lo que logran hacer ahí? Lo que hacen es despejar la constante que estaba en su general ahí y no identificada en su solución general. En su solución general, la constante no estaba especificada, y cuando ingresan las condiciones iniciales, esa constante se concreta en un número. Y ahí es cuando, digamos, esa estructura ya no habla de cualquier cosa. La estructura matemática que estaba implícita en la solución general con esas constantes indeterminadas ya no habla de cualquier cosa, sino que ya va a hablar de su problema. Cuando ya habla de su problema en concreto, cuando la constante que estaba ahí toma un valor, tipo el valor 5, debido a que ustedes tienen esta información sacada del mundo. ¿Ya? Si ustedes no tienen esa información sacada del mundo, ¿por qué? Porque no tienen experimentos para eso. Ya tienen dos formas de aproximarse a eso. ¿Ya? Una es como proponiendo valores para las constantes de manera que, digamos, se acomoden a algo que tenga coherencia, ¿ya? Porque yo estoy consciente que las personas que hacen esos, digamos, artículos, hacen experimentos y además se pasan pensando acerca de eso, ¿ya? Pero yo les doy a ustedes poco tiempo para que, digamos, modifiquen eso. No estoy esperando que ustedes hagan experimentos, entonces tengan claro en eso, ¿ya? Quédense claros con eso. Lo que pueden hacer es, digamos, plantear estas constantes. Si los datos que requerirían del mundo real tienen que plantearlos, digamos, ya sea viendo que sean coherentes con la solución que están dando, con toda la modelización que ustedes están planteando, ¿ya? Digamos, por ejemplo, algo no coherente sería que estén tomando en cuenta tiempos negativos, ¿ya? O, por ejemplo, ustedes saben que cierto fenómeno tiene que, si ustedes le grafican, tiene que tener una evolución, digamos, de este estilo, ¿ya? Y ustedes lo que están teniendo, en vez de tener una evolución de este estilo, es teniendo, digamos, algo, no sé, así, ¿ya? Entonces, si están teniendo algo así, digamos, van cambiando las constantes hasta que su curva sea más o menos de ese estilo, como que algo así, ¿ya? Por ejemplo, su curva resultante, ¿ya? La cosa es que ahí tienen que usar un chance de como del tanteo, ¿ya? Ir pensando como que cómo su fenómeno sería coherente, el fenómeno que están modelando. Otra indicación para eso es que, por ejemplo, digamos, en esta misma ecuación, ustedes tenían aquí, en vez del P, tenían un U. Ya, supónganse que a ustedes les toca adivinar esta constante y esta constante, que es en pocas lo que les estoy diciendo ahorita, que cómo adivinarían o cómo sugerirían estas constantes. Estas constantes pueden vérseles como pesos. ¿Pesos en qué sentido ya? En que, digamos, este sumando va a tener cierta importancia para la variación de la concentración de proteínas en el tiempo, y esta constante también va a tener cierta importancia. ¿Ya? ¿Cuál de estas va a ser más importante? Pues depende del orden de magnitud. Supónganse que este U es 0.000000001. Entonces, cualquier cosa que yo multiplique por 0.0000001 también me va a dar algo pequeño, ¿sí cachan? Entonces, el aporte de esto de aquí, con respecto a esto de acá, supónganse que L en cambio es 10,000 millones. Estas constantes lo que harían es mostrarme cuál de estos sumandos, digamos, tiene más peso en este proceso, ¿sí? Entonces, en función de eso, ustedes también pueden ir regulando estas constantes en el caso en el que les toque, digamos, sugerir constantes. Otra cosa que pueden hacer es, por ejemplo, cómo rayos sacan
ecuación de aquí para decir que cambiar esto que era constante en su modelo para el rato que me van a presentar en el proyecto, presentarla a esta U constante como si fuera, digamos, dependiente del tiempo, pues ¿de dónde sacan esto? Pues pueden buscar en bibliografía, ya pueden basarse en experimentos que otros ya hayan hecho. Entonces, supónganse que ustedes justo tienen algo así, ¿no? Como que U y aquí T y tienen, digamos, para distintos tiempos estas constantes medidas, ¿ya? Entonces, pero no tienen una curva continua, sino que tienen como datos, así para el 2000, para el 2001, para el 2003 y así, ¿ya? Entonces, lo que pueden hacer es con esos datos ustedes ajustar y ahí ya tendrían esta curva de aquí, ¿ya? O podrían usar otro criterio, como decir, a ver, ¿de qué depende esta constante de degradación? Pueden pensar, ¿ya? Entonces, depende de que, no sé, hayan más enzimas, ¿ya? Por ejemplo. Pero supónganse que esas enzimas, el tiempo de vida decae exponencialmente con el tiempo, o digamos dejan de ser enzimas o se inactivan, decrece la activación o la funcionalidad de estas enzimas a medida que pasa el tiempo de manera exponencial. Supónganse que tienen algún texto que dice eso. Entonces esas son otras formas también de, digamos, saber cómo plantear este tipo de funciones, ¿ya? Entonces, para todo eso, digamos, lo que ustedes necesitan es como una especie de intuición de cómo sería de reflejar a través de expresiones matemáticas cosas que suceden en el entorno, ¿ya? Y yo sé que eso no es así como pucha inmediato, muy fácil, pero se hace más concreto cuando ustedes ya trabajan en eso y empiezan a florecerle las ideas al respecto. Entonces, en esos casos concretos, para eso son, digamos, las tutorías que yo hago con ustedes, ¿ya? Entonces, ya voy a leer lo que estaban ahí diciendo, ¿ya? Ya, Sebastián, si estás en lo correcto el rato que, digamos, pasas de una... Sebastián me dice, ¿qué tal si yo tengo una relación de proporcionalidad y le quiere pasar a una ecuación? Cuando haces eso tienes que introducir una constante y esa constante la determina el experimento, sí, pero como les menciono, en este caso no van a contar con los datos del experimento, así que los vamos a hacer de otra manera, como acabo de mencionar. Sí pueden como inventarse los datos si son, sí, en la medida que les parezcan coherentes, ¿ya? Eso. Sí pueden plantear esa U en el caso de las enzimas, sí, como le estoy diciendo, como dependiente del tiempo. Ya, entonces, les decía que pueden hacer esto como parte del proyecto o tomar digamos, un caso como simple, ya. Supónganse en el Lotka-Volterra, ya, que es como que me imagino que han de haber visto en Mate 3, ya, pero es un sistema que modela la población de los depredadores, cómo varía con las presas. Supónganse que ese que es un modelo bien simple, ustedes lo quieren acoplar o quieren a través de ese modelo explicar un fenómeno más complejo. Eso también pueden hacer. Como que dicen ya, ahora yo quiero verle como, digamos que nosotros somos la presa y el depredador es el COVID, ¿ya? Y entonces, ¿cómo adaptar ese modelo a este otro situación? La situación que ustedes planteen no necesariamente tiene que ser una situación real, puede ser una situación imaginaria, ya, todo bien. Eso es, chicas y chicos, entonces, si tienen más preguntas, díganme para mandarles otro enlace y si no, ya, porque ya se acaba el tiempo. ¿No? Bacán. Entonces, hoy a las 9 tienen su examen, pilas, que digo, su cuestionario, y ya les voy a mandar más indicaciones para el resto de la semana, pero por lo pronto hoy estudien para el cuestionario a las 9, ¿ya? Eso es, ya nos estamos viendo luego, ¿sí? ¿Cuántas personas son? Máximo 5, máximo 5. Ya les digo cuándo es la prueba parcial, Karen, no te preocupes.